Cordial saludo compañeros y doctor Desiderio. Les habla Wilmar Ospina Mondragón, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, México. En esta ocasión estamos cursando el seminario titulado Metodología del Diseño Curricular y estos son mis aportes al foro Concepciones del Diseño Curricular y sus propuestas. A manera de introducción, es importante decir que esta exposición se hará más o menos en 4 bloques: una presentación, la concepción del currículo, el currículo de investigación, los niveles o etapas del currículo y pues una reflexión o conclusiones, ¿cierto? Finales. Es importante decir también que el currículo no es solo un plan de estudios, pues este representa una visión de la sociedad, del escenario, de la realidad contextual, con el fin de organizar el sentido verdadero de la educación en función de esas necesidades de aprendizaje y la resolución de conflictos que haya en esa comunidad determinada. Para lograrlo es necesario vincular tanto la teoría como la práctica a un contexto determinado. Por eso estos currículos terminan siendo significativos, dinámicos y flexibles. En cuanto a las concepciones del currículo, Zabalza en específico y Tapia nos dicen que cualquier currículo es un proceso dinámico y contextualizado que deviene de una hipótesis de trabajo, es decir, que los profesores se trazan unos objetivos para determinar cuál es el hombre que pretenden formar al futuro, dependiendo las realidades, el contexto en el que vive, las necesidades socioculturales, económicas, científicas, etcétera, etcétera. Estos autores hacen una diferencia vinculante entre currículum, programa y programación. Dice Zabalza, por ejemplo, que el currículo es un marco amplio de intenciones educativas, es decir, que allí el maestro se juega lo que pretende hacer, por eso son intenciones, lo que desea que ese niño adquiera para su futuro como ser humano activo y partícipe del mundo en que estará, apelando por supuesto a que debe entenderse con otros en medio de las diferencias, cuidar del otro, de lo otro, esa otredad que tanto nos hace falta. Ese es el currículum. La programación responde a una concreción pedagógica, es decir, que el profesor dentro del aula toma unas decisiones de carácter metodológico, didáctico, para que esas intenciones que hay en el currículo puedan determinarse, porque el programa obedece específicamente a una organización formal en cuanto a los objetivos y el contenido que se trabajará al interior de la clase. Por tanto, el currículum entonces se determina en función de la programación y lo que hace el puente allí entre estas dos sería el programa, lo que se planea. También es importante decir que, en palabras de estos autores, el currículo debe ser flexible y abierto a los cambios, a las dinámicas propias de los niños que van a la escuela, de un sector u otro en ese escenario contextual en el que estén, incluso desde el punto de vista económico, también desde esas brechas socioeconómicas, políticas y culturales que se ven tanto en las escuelas colombianas. Y el profesor, por supuesto, pues debe ser un diseñador del currículo, es decir, que debe tener en cuenta todas estas necesidades educativas de sus estudiantes para ir tejiendo de una u otra manera el currículum a través del programa y la programación. El currículo debe estar necesariamente ligado al contexto educativo y al contexto de realidad o de vida del estudiante. En ese sentido, hay algo que se denomina desde los autores principio de realidad. Y esto quiere decir que el currículo debe tener en cuenta las necesidades sociales, las condiciones culturales de la comunidad educativa, los estudiantes en específico, las experiencias que estos tienen, sus aprendizajes previos, porque ese currículo debe permitir que estas personas que se están formando puedan resolver problemáticas propias de su entorno, aquello que les aqueja, aquello que se debe resolver. A eso se denomina contexto del aprendizaje. Cómo debe haber una resonancia desde lo aprendido a nivel social, cultural y todo lo que ambiental, incluso en una comunidad determinada. Así pues, el currículo se convierte en un proceso social, algo que resuena afuera, no se queda dentro de las 4 paredes de la escuela, sino que va hacia la sociedad, hace un eco importante para
una comunidad determinada, y ahí es donde llega la participación, porque se genera la corresponsabilidad, y es decir, que los padres también vienen a colaborar con la formación de los muchachos y a resolver ciertos conflictos. En ese sentido, el currículo que proponen Zabalza y Tapia, pues es una crítica directa a los tecnicismos, a la burocracia y a esas narrativas políticas verticales del siglo XXI. Pues obvio, no existe un currículo neutral porque siempre hay que tomar una postura, y esa es una de las características fundamentales de la planificación curricular, que el estudiante aprenda a tomar una postura ante las cosas y no solamente se manifieste desde las conveniencias o la neutralidad. Y allí entonces se sale de la priorización de los formatos, de todo ese campo deshumanizado de la educación moderna a través del capitalismo. El currículo también debe ser una acción de investigación y de praxis o de práctica que transforme la escuela y la sociedad. En ese sentido, se vinculan investigación y currículo para permitir esa transformación social. En palabras de Tapia y de Zabalza, el docente debe, más allá de ser una persona que vaya y dé la clase, es que pues es fácil ser profesor cuando va usted y da la clase, pero mejor dicho, cualquiera puede ser profesor, no todo el mundo es un maestro, porque el maestro tiene otras actividades por hacer, no solamente dictar un tema, llenar un tablero, sino que debe pensar su práctica pedagógica, debe analizar las problemáticas al interior del aula para construir propuestas curriculares pertinentes con el escenario en el que a diario vive con sus estudiantes. Por eso es que el docente es un investigador, y para hacer investigación debe hacer un diagnóstico, una reflexión sobre su práctica, para posteriormente hacer o llevar a cabo esa investigación formativa, y a través de ese diagnóstico de las necesidades de sus estudiantes poder llegar a una evaluación curricular permanente, constante, para que sepa qué es lo que tiene, qué hace falta, para que mire las debilidades, las fortalezas, las oportunidades que hay tras el currículo, de esa manera y bien planificado. El diseño curricular se convierte entonces en una herramienta valiosa para, digamos, llevar a cabo una crítica sobre la realidad educativa y así mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El diseño curricular debe ser una estructuración, y para estructurar el currículo pues es importante tener en cuenta las siguientes etapas. Diagnóstico es donde se determinan los problemas y las necesidades, pues porque ningún currículo ignora el contexto donde está la escuela y sus estudiantes. Luego viene la modelación curricular, y es esa intención, ese perfil profesional que tenemos con el niño. ¿Cuál es el adulto que queremos? ¿Cómo lo vamos a formar? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? Entonces ahí se va moldeando, modelando esa persona. Luego viene la estructuración curricular, y esta organiza los contenidos, las competencias, las experiencias formativas a través del método, de la metodología, de las didácticas, del uso de las TICs. Luego viene la implementación, que es la práctica propia de ese diseño curricular al interior del aula de clases, y también es importante hacer la evaluación, que permite corregir el currículo, transformarlo, mejorarlo, volverlo más dinámico, más significativo para los estudiantes. Pues finalmente un currículo no es digamos, una cosa en sí, sino una herramienta de trabajo que permite dinamizar el aula. En esta estructuración curricular, pues hay unos niveles de concreción, y se va del macro currículo, de la planificación amplia al aula. Y esos niveles son macro, meso y micro. En lo macro, pues el currículo deviene de las políticas educativas del país, en este caso pues nosotros en Colombia, también del modelo institucional, del proyecto educativo institucional, cuál es el método de aprendizaje, cuál es nuestra visión, nuestra misión con estos estudiantes. Ya el mesocurrículo corresponde a la carrera, el perfil de los estudiantes al egresar, la malla curricular que se va haciendo a través de las áreas y las asignaturas con pensando en estos muchachos, en estas intenciones de enseñanza y aprendizaje. Y lo microcurricular obedece a cosas como, por ejemplo, o aspectos como el sílabo. El sílabo es, digamos, un documento pedagógico que permite organizar y estructurar
digamos de otra manera, orientar la asignatura. Y pues allí durante un periodo determinado se plantean unos objetivos, cuáles son los contenidos temáticos, cuáles son las actividades de aprendizaje, los recursos, se organiza el tiempo, bueno, etcétera, etcétera. Ese microcurrículo a través del sílabo entonces nos permite dar las clases, las sesiones pedagógicas, llevar a cabo una evaluación, hacer un proyecto de aula, por ejemplo, en el caso mío con la literatura, podría ser a través del fútbol, los intereses que a ellos les apetece aprender. Y esos son los niveles de la concreción curricular, macro, meso y micro, que viene desde las políticas del país, desde la parte institucional y ya al interior del aula de clases. El currículo, por supuesto, debe ser interdisciplinario y apelar a la formación integral del ser humano. En ese sentido, pues, no puede seguir viendo el conocimiento como una taxonomía a la manera de Aristóteles o épocas anteriores, sino que el conocimiento no debe fragmentarse, sino vincularse, hallar nodos de encuentro. Para eso está la interdisciplinariedad, cómo trabajar unas áreas con otras, por ejemplo, con la música trabajar la literatura o viceversa, con la música trabajar las matemáticas, incluso las ciencias sociales. Y todo esto va a permitir el desarrollo de competencias integrales desde el campo o desde el punto de vista ético, moral, desde las competencias ciudadanas, cómo ser una mejor persona con el escenario donde vivimos. Y esa formación se va a ir reflejando a nivel ético y social cuando yo me dispongo al otro y a lo otro, al espacio en el que estoy. Para ello es fundamental vincular teoría y práctica. Si nos quedamos solo en la teoría, estaríamos fallando. Hay que ir a la práctica del conocimiento y de esa manera se llegan a los aprendizajes significativos, es decir, qué puedo hacer con lo que sé, qué sé hacer con lo que sé. De eso se trata entonces un currículo flexible y dinámico, porque su intención última es formar seres humanos. Es importante hacer un análisis crítico del currículo en estos momentos. Actualmente hay ciertas tensiones. Una de las problemáticas más visibles es la burocratización de la escuela o del currículo, cómo estas políticas universales comienzan a implicarse en la escuela y digamos a ir en detrimento de ciertos procesos que van a nivel contextual de esas realidades de los estudiantes. Por eso llega el exceso de tecnicismos, currículos descontextualizados, el conocimiento fragmentado o reducido, evaluaciones que son más instrumentos de control que herramientas de aprendizaje. Y pues es válido reflexionar y decir que el currículo puede reproducir sistemas y transformar realidades. Esa es la intención verdadera del currículo, transformar realidades. He llegado a estas conclusiones gracias a Zabalza y a Tapia, y es que el currículo es una construcción ética, política y pedagógica. Política porque hay que tomar decisiones y pedagógica porque debemos enseñar a caminar en el sendero del conocimiento al niño para que de hombre, de adulto, pueda resolver las problemáticas de su país, de su ciudad, de su escenario, de su contexto. También es importante transversalizar o hacer investigación curricular más bien para transformar las prácticas educativas. No quedarse siempre el profesor dictando la clase, copiando en el tablero, sino que esa investigación le permita rediseñar el aula de clases en la que prácticamente está a diario. El diseño curricular debe ser entonces flexible, contextualizado e interdisciplinario. El docente, más que alguien que dicta una clase, es un diseñador, un investigador y un mediador guía entre el conocimiento y la sed de aprendizaje de sus estudiantes. Finalmente, la educación debe formar sujetos críticos capaces de transformar la realidad, su realidad y la de los otros, en función de un beneficio mutuo o común. Para finalizar, dejo mis referencias y agradezco la atención prestada.